Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile, en nuestra red de emisoras, Radio Cultura, 94.3 FM en Santa Fe, Argentina, Radio Olmue.cl, que transmite nuestro espacio el martes a las 7 de la tarde, y en Radio Voces de Araucarias, y por supuesto en el 102.5 FM, la radio pública de nuestro país, Radio Universidad de Chile. Siempre necesario, y lo hacemos así. Estamos en Palestina ocupada, con nuestro corresponsal, el cientista político Javier Abuey. Javier, un tremendo, tremendo abrazo para ti y nuestro cariño para el pueblo palestino que tanta falta le hace, dicho sea de paso. Muchas gracias, saludos a ustedes. Bueno, lo que te pregunto siempre, por favor, que nos hagas un pequeño resumen de los últimos 7 días en Palestina ocupada. Y va a ser la misma respuesta que ha habido durante todas las últimas semanas, a excepción de que se ha anunciado por lo menos un cese al fuego en el caso del Líbano, lo que algunos decían que podría haber significado estar más cerca de un cese al fuego en el caso de Palestina, particularmente Gaza, pero sobre el terreno la situación no ha mejorado, sino que todo lo contrario. Los casos de masacres en sitios humanitarios, gente que iba a buscar comida, gente que iba a hospitales, atacar escuelas, han continuado y mucho. Durante los últimos días, de hecho, ha subido bastante aquello. Sumado a que la situación en Cisjordania está cada día más complicada. Estamos viendo una situación donde no solamente se está preparando básicamente el terreno para la anexión del territorio, sino que los colonos están actuando de forma más violenta, algo que ya es aceptado internacionalmente como terrorismo de los colonos israelíes, y las fuerzas de ocupación simplemente, al parecer, no solamente ya los protegen, sino que siguen sus órdenes. Solamente por dar un ejemplo, este pasado viernes, eh, fuerzas de ocupación israelíes entraron al Majrur en Bet Yala nuevamente, eh, y a la familia que sigue, que es la familia que ha liderado, digamos, la resistencia a los planes de los colonos en el Majrur, Familia se que los está ha, en Chile, familia que sigue que está en Chile. a gran parte de la familia que sí está en Chile, eh, y el que se apersona en el lugar, dirigiendo básicamente la acción de las fuerzas de ocupación, es el colono a cargo de esa zona. Digamos que yo no quiero darle el título de alcalde, que es el que tiene en Israel, porque sería reconocer, digamos, que existen alguna unidad política ahí, digamos, pero la persona a cargo de las colonias, que es un señor de apellido Rosenthal, que está a cargo de lo que en Israel le llaman el complejo de Gush Atzion, que son todas las colonias que están en la zona de alrededor de Belén, al oeste, al este y hacia el sur, entre Belén y Hebrón. Esa persona y literalmente se pone a dar instrucciones a las fuerzas de ocupación. Entonces, acá básicamente uno se pregunta la posibilidad de protección que tiene el pueblo palestino de ocupación no solamente es mínima, sino que ya literalmente no existe. Mira, el otro día un periodista de investigación que sabe, que escucha este programa, me dijo, puedes preguntarle a Javier Abuey lo siguiente, y me lo mandó al celular, me dijo, porque necesito que me confirmen esta información. Y te lo leo textual lo que me llegó. Dice, Mm. una comisión de la Comunidad Europea le está cobrando a Rusia los daños ocasionados en Ucrania. Se quedan con la plata de los rusos que están en bancos europeos y de los Estados Unidos. La pregunta viene acá. ¿Quién le está cobrando la destrucción de Palestina a los Estados Unidos e Israel? ¿Qué comisión de la ONU o de la Comunidad Europea está cuantificando el daño? Es una buena pregunta. En la Unión Europea yo tengo entendido que se ha cuantificado el daño, pero para tomar la decisión de que Israel pague, se necesita una decisión por consenso. Israel cuenta por lo menos con 5 países de la Unión Europea que van a vetar cualquier cosa, que son Hungría, República Checa y Alemania principalmente, se suman Austria, en ciertos casos Croacia. Eso es básicamente la realidad que se vive. Naciones Unidas ha cuantificado bastante lo que son los daños, pero ¿qué es lo interesante? De que la Unión Europea ha cuantificado los daños a los proyectos financiados por la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea sabe que está financiando proyectos que van a ser eventualmente destruidos por Israel. Yo recuerdo un caso, por ejemplo, en Belén, cuando España durante la década del 90 se encargó de remodelar o restaurar, más que remodelar, las partes de la ciudad antigua de Belén, esperando que la Navidad del año 2000, digamos, el segundo milenio, sea una oportunidad para el turismo importante. En la segunda intifada eso fue todo prácticamente destruido
y con posterioridad a la segunda intifada, nuevamente España, pero ahora con otros países, tuvieron que restaurar, es decir, nadie le cobra digamos, la cuenta a Israel, a pesar de que hay ciertos países de la Unión Europea que en ciertos momentos han señalado de que sí, se debería cobrar y que le han planteado esta situación a Israel, pero no son países que sean tomados en serio por las posiciones que terminan tomando. Uno de ellos, por ejemplo, es Francia. Francia hace 2 semanas sacó una declaración muy fuerte porque un centro cultural que ellos habían financiado en Siluán, dentro de Jerusalén ocupada, había sido demolido por las fuerzas de ocupación. Recién esta semana el señor Macron acaba de sacar una declaración señalando de que el señor Netanyahu gozaría de inmunidad diplomática. ¿Recuerdan en Chile del concepto de inmunidad diplomática con el señor Pinochet? Eh, entonces sería algo así como que si es que Pinochet estuviese vivo, podría ir a París y el señor Macron le daría inmunidad porque sería una persona que estaba en ejercicio de poderes políticos. Entonces, claro, ¿qué seriedad se le puede tomar en este momento, por ejemplo, a una demanda de la diplomacia francesa de que se les entregue dinero, cuando por otro lado el presidente Macron lleva a cabo esta clase de resoluciones? Dialogamos con nuestro corresponsal en Palestina ocupada, Javier Aboid, lo hacemos en Palestina por siempre, de Radio Universidad de Chile. Por lo que tú dices, Javier, es tan reconfortante, por lo menos lo fue para mí, me imagino que para mucha gente, ver como un representante del Parlamento israelí, y tú nos vas a aclarar bien, nunca está de más hacerlo nuevamente, este representante es de nacionalidad israelí-palestina o algo por el estilo, enfrentó al genocida Ariel Sharon y le dijo una cantidad de cosas y lo sacaron del Parlamento, digamos. Benjamín Netanyahu, Sharon murió hace 8 años, Perdón, una cosa así. Benjamín Netanyahu, Claro, bueno, en la misma línea. ah, claro. No, o sea, yo creo que Netanyahu ya a esta altura Lo es superó. responsable, claro, es responsable de la muerte de más gente que Ariel Sharon. No, te refieres a Ayman Odeh. Ayman Odeh, que es el líder de una lista que representa principalmente palestinos, que incluye al Partido Comunista Israelí. Y palestinos, ¿por qué? Porque ellos son los sobrevivientes de la Nakba que pudieron mantenerse dentro de lo que se instauró como Estado de Israel después de 1948. Más del 90% de la población palestina de ese territorio fue expulsada por las políticas de limpieza étnica de Israel y con anterioridad de las bandas sionistas en Palestina, el Irgun, la Haganah, el Stern. Y ese 10% que quedó, que en ese momento eran aproximadamente entre 100 y 150 mil personas, hoy en día son aproximadamente 1.800.000 que son ciudadanos de segunda clase, pero que tienen derecho a voto. Es muy interesante ese elemento porque muchas veces la propaganda israelí señala de que Israel es una democracia porque esta gente está en el Parlamento. Bueno, no solamente esta gente tiene 65 leyes en su contra que los discriminan en cada aspecto de la vida, o sea, en nada, absolutamente en nada, probablemente en ciertos aspectos de acceso a la salud, y ni siquiera ahí, un ciudadano palestino en Israel es igual a un ciudadano judío israelí. Creo que incluso ahora ya están pasando leyes para limitar la participación política de los palestinos, porque recordemos que Israel se define a sí mismo, es el único Estado en el mundo que no se define a sí mismo como el Estado de todos sus ciudadanos, es el Estado de los judíos. Es decir, por dar un ejemplo que alguien pueda entender, según la ley israelí, el señor Gabriel Saliasnik de Chile tiene más derechos en Israel que el señor Ayman Odeh, que es parlamentario israelí, pero que es palestino. Digamos, esa es un poco La lógica. la lógica. Por eso la señora Politzer, por ejemplo, le gustaba tanto el ambiente en Israel antes del 7 de octubre. Digamos, esta idea de la supremacía, lo que Human Rights Watch definía como apartheid y Amnistía Internacional también. Entonces, claro, quien lo sacó del Parlamento es Amir Ohana, que es uno de los parlamentarios más extremistas que hay en Israel. Una persona que generalmente yo lo he visto en bastantes oportunidades con una pistola en el cinto, pero que en muchos círculos europeos es abrazado, reconocido, porque es un diputado que es abiertamente homosexual. Entonces, todo el racismo que existe en contra de los palestinos y todos los ataques en contra de la población palestina, en ciertos sectores de Occidente se olvida por esto. Digamos, como que si es que el tema del género, por ejemplo, Estuviera claro. claro, o Por sea, favor. uno puede ser fascista independiente del género que uno tenga, digamos. Yo creo Indudable, pues. yo creo que Amir Ohana es un muy buen caso al respecto.
Javier, esto es complicado de repente entender cómo se mueve la política internacional. Uno tiene claro que sí es por intereses, pero tú nombraste el caso de Francia. Ahora dicen que se acaba de llegar a un acuerdo de cese al fuego entre Israel y el Líbano. En representación, si no me equivoco, de Israel negoció Estados Unidos o Inglaterra y en representación del Líbano, si no me equivoco, estaba Francia, precisamente. ¿Con quién se negoció? ¿Con Hezbollah? ¿Con alguna otra milicia libanesa? ¿Con el gobierno libanés? ¿Quién pidió el cese al fuego? ¿Por qué se genera? Dice que son solamente 2 meses. ¿Para qué es? ¿Para que Israel se recargue con más energía o se enfoque ahora a seguir asesinando gazatíes en la Palestina ocupada? Uno tiene muchas preguntas que me gustaría que tú ahí en terreno nos pudieras clarificar en Palestina por siempre. Pero parece ser, a ver, el tema del cese al fuego tiene más una lectura. Hay gente que tiene la teoría que esto fue una negociación brillante por parte de Benjamín Netanyahu para lograr esta declaración por parte de Francia de que el hombre es inmune de la Corte Penal Internacional. Es una declaración que señala que Israel es una democracia, que respeta el Estado de Derecho y que Francia va a continuar coordinando y consultando con el señor Netanyahu, que está acusado de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Entonces, hay gente que cree de que esta negociación, básicamente, y el cese al fuego, tuvo que ver principalmente con que el señor Netanyahu empiece a salvarse de, a lo mejor, poder ir a Europa, por ejemplo, y que no se le arreste. Ahora, yo, si fuese Netanyahu, no iría a Europa, porque esta declaración que hizo Francia es completamente ilegal. El artículo 27 de la Corte Penal Internacional es muy clara, que la gente que está acusada de crímenes de guerra no puede gozar de ninguna inmunidad. Eh, es bastante notable, yo por eso mencionaba a Pinochet en un comienzo, porque cuando en Gran Bretaña se detiene a Pinochet por encargo de la justicia española, eh, la defensa de Pinochet en ningún momento alegó que él no era responsable de los crímenes, simplemente alegó el tema de la inmunidad y después que estaba enfermo el hombre. Pero Aunque se levantó aquí en Chile, llegando se levantó de la silla de ruedas, pero esa es otra historia. es 100%, pero estamos hablando simplemente de los argumentos de la defensa. Y en este caso, claro, no es que Francia haya señalado que el señor Netanyahu es inocente, pero negociaron el tema de que el hombre tiene inmunidad. Y de hecho, bastante egoísta el señor Netanyahu si es que realmente negoció eso, porque en la declaración aparece Netanyahu, pero no Galán, que era su ex ministro de defensa, A él que no lo ya no, cubre. a él no lo cubre, digamos, que Netanyahu es reconocido por hacer esta clase de situación. Entonces, digamos, Francia había sido descalificada por Israel para negociar. Ahora, el acuerdo de cese al fuego estaba listo, era una propuesta norteamericana que había sido aceptada primero por el Líbano, incluyendo Hezbollah, y después por Israel. Pero Netanyahu estaba descalificando a Macron, digamos, no poner su nombre en la firma. Entonces después se negociaron con el señor Macron para poder meterlo en la firma. Y en la negociación, según lo que dicen los trascendidos de la prensa israelí, fue esta declaración que sacó el señor Macron, digamos, para salir de la fotografía, básicamente. Pero es bastante complejo, porque, digamos, el argumento de Francia de que Israel no es un miembro de la Corte Penal Internacional y que por ende un jefe de Estado en ejercicio tiene inmunidad, es un argumento que se puede usar, por ejemplo, para salvar al señor Putin de Rusia o Omar al-Bashir en el caso de Sudán. Ahora se acaba de hacer cargos en contra del presidente de Myanmar. Entonces, digamos, es como lo que conversábamos hace algunos programas, de que la comunidad internacional iba a tener un momento en que va a tener que responder si es que está dispuesto a ejercer lo que es el derecho internacional e implementarlo, o si está dispuesto a cambiar todo el sistema internacional para poder generar un escudo de impunidad para Israel. Y al parecer, digamos, en ciertos casos pasa lo primero, en ciertos casos pasa lo segundo. Pero ¿cómo interpretas tú? ¿Cuál es tu mirada como cientista político de este, llámese cese al fuego, lo que sea, entre el Líbano e Israel, respecto, por ejemplo, teniendo como foco lo que ocurre con la Palestina ocupada y particularmente dentro de la Palestina ocupada, Gaza? Es bastante complejo, porque si vamos a ver desde un punto de vista de la distribución de fuerzas, hoy en día se genera la posibilidad de que gran parte del ejército israelí va a poder descansar y otro va a poder bajar hacia Gaza. Y esa es una realidad, digamos, que es innegable.
Para Israel la situación estaba bastante compleja en cuanto a las posibilidades de su ejército. Una vez yo en alguna oportunidad manejando entre ciudades, me encuentro con soldados israelíes, digamos que uno los miraba a la cara, tenía 50 años, que nunca había visto algo así, lo que significa evidentemente de que tenían un problema en cuanto a reclutar muchos israelíes, algunos dicen cientos de miles, pero por lo menos decenas de miles han abandonado el país. Eh, entonces, digamos, la situación no era tan fácil. Eh, y creo que ahora tienen la posibilidad a ver, si bien no lograron los objetivos que habían señalado que iban a lograr, particularmente el hecho que Hezbollah se retire hacia el norte del río Litani, yo creo que eso no va a suceder, no ha sucedido hasta el momento, pero sí van a poder lograr de que los miles de israelíes que habían sido desplazados desde el norte de Galilea, digamos, en la frontera con el Líbano, que puedan retornar. Se va a poder generar cierta dinámica de normalidad. Recordemos de que Israel estaba pagando hoteles a esta gente. Imagínense lo que es tener tantas miles de personas en hoteles durante todo este tiempo. Así que hay un tema interno israelí que yo creo que va a beneficiar bastante y que va a subir la popularidad de Benjamin Netanyahu, independiente de todos los escándalos de corrupción que puedan ir saliendo. Y en el tema de Gaza en particular, se ve muy compleja la situación. Eh, esta semana los grupos de colonos presentaron al ministro de Vivienda israelí los planes para construir colonias en Gaza. Y yo insisto, yo creo que la gran lección de lo que ha sucedido durante este más de año de genocidio es que las líneas rojas no existen para Israel. Entonces, cuando uno escucha extremistas diciendo vamos a construir colonias en Gaza, digamos, tómenlos con atención, digamos, sí, hay muchas cosas importantes también de las cuales se puede beneficiar Israel con la construcción de colonias en Gaza, particularmente el hecho de poder tomar los paralelos necesarios para negar a Palestina el gas que está en las costas de Gaza. Y eso, digamos, también es un tema que muy poca gente ha hablado al respecto, pero que es un tema económicamente muy importante para Palestina. Javier, por último, a mí me interesa en este programa que es de derechos humanos empatizar precisamente con el aspecto humano de las personas. Yo hablo contigo y claro, en este momento, como lo hemos dicho siempre, y desgraciadamente es así, están asesinando seres humanos en Gaza, en Palestina en general, pero particularmente en Gaza, ¿no es cierto? Y uno pesca, por ejemplo, cuando tú vas a la cocina, yo mismo voy a la pesco un cuchillo para abrir un papa, y uno de repente se corta, ¡ah! Y hace así. Imagínate eso con un cuchillito, una cosita así, tan simple, tan cotidiana. Y lo que le está pasando, el otro día había unas imágenes terribles, un ser humano sin las piernas, le habían matado a toda su familia, gente sin ojos, gente decapitada, gente que perdió toda la familia en este mismo, gente muriendo de hambre. ¿Cómo debe ser, digo yo, Javier, morir de hambre? Que tu cuerpo fenezca porque no tiene, no tiene alimento. O sea, es una cosa alarmante para mí. Eso, quería permitirme esta reflexión. Bueno, yo por salud mental no veo los videos. Entonces yo prefiero no ver esos videos, pero me los puedo imaginar completamente. A mí me gustaría concluir hablando yo creo, un tema muy importante que nos ha tocado, que es la conmemoración del 29 de noviembre. Por favor, tienes toda la razón. El 29 de noviembre se conmemora porque en 1947, en esa fecha, Naciones Unidas, violando el derecho palestino a la autodeterminación, decidió dividir Palestina en dos estados. Eh, y desde ahí Naciones Unidas nunca se hizo responsable de los resultados de eso. Y por eso es que el 29 de noviembre, después, en la década del 70, se reconoce como el Día Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino. Pero en esencia, digamos, la historia del 29 de noviembre es bastante interesante, porque, digamos, los elementos, punto uno, había muchos menos países de los que hay ahora en Naciones Unidas. Punto dos, Occidente estaba unido con el bloque soviético en favor de la partición de Palestina, ambos por distintas razones. Pero punto tres es un episodio bastante interesante de la diplomacia árabe, porque muchas veces, digamos, se hace entender como que los árabes eran poco cultos, poco educados, de que no sabían defender la causa palestina. Y acá lo que hubo simplemente fue una decisión política de apoyar al movimiento sionista. Pero los países árabes en esos momentos, particularmente de la diplomacia egipcia, la diplomacia iraquí, el caso de Pakistán, que es un país musulmán, no árabe, presentaron demandas realmente extraordinarias en el caso de Palestina, señalando de que la Asamblea General de Naciones Unidas, cosa que legalmente es cierto,
no tiene el derecho de partir un territorio entre la población indígena, por un lado, y el proyecto colonial que estaba llevando a cabo el sionismo. Que alguna gente se enoja cuando uno dice proyecto colonial. Herzl, el padre político del sionismo, fue el que definió el movimiento como un movimiento colonial. Eh, y creo que es bastante interesante porque en ese momento los árabes dijeron, bueno, llevemos el caso a la Corte Internacional de Justicia. Veamos si la Corte Internacional de Justicia dice que la Asamblea General tiene las facultades para dividir el territorio. Y esa resolución fue votada en contra. Es decir, hubo un temor por parte de Occidente porque sabían cuál iba a ser la reacción de la Corte Internacional de Justicia. Hubo extorsión en contra de países que estaban en contra de la partición de Palestina, como el caso de Liberia, como el caso de Filipinas. Y también señalar de que en ese tiempo Chile iba a votar en favor de la partición de Palestina, pero hubo mucha presión por parte de la comunidad palestina en ese momento en Chile, y Chile terminó absteniéndose. Pero recordar de que el gran artífice diplomático de toda esta jugada en Naciones Unidas fue un latinoamericano, el presidente de la Asamblea, Osvaldo Araña. Digamos, nunca olvidar esa parte, creo que con eso acercamos un poco a Latinoamérica lo que fue ese 29 de noviembre, que por un lado el liderazgo palestino rechazó, que es algo que siempre se recuerda y es cierto, y por otro lado, el liderazgo sionista formal, oficial, señaló de que aceptaban la partición. ¿Cómo no lo iban a aceptar? Si tenían menos de un 6% de la tierra y les entregaron más de un 50% al movimiento sionista. Claramente que iban a aceptar. Eran menos de un tercio de la población. Pero sobre el terreno no aceptaron. Sobre el terreno Israel ni siquiera ha respetado la resolución que le dio su derecho a existir, que es la resolución 181. Y cuando a Israel se le acepta como miembro de Naciones Unidas, el 11 de mayo de 1949 se pone como condición el respeto y la implementación de la resolución 181, que son dos estados, y la resolución 194 del derecho de retorno de los refugiados palestinos. 76 años después, estamos sin derecho a retorno y sin un estado palestino independiente, en la mitad de lo que Naciones Unidas le entregó el estado palestino el año 1947. Algo de historia. Bueno, te agradezco mucho decir Mm. a la gente que estamos grabando precisamente esta conversación contigo en Mm. este programa que sale el 1 de diciembre, precisamente el viernes 29 de noviembre, Mm. y que en nuestro país se han organizado muchas manifestaciones que vamos a estar cubriendo como Palestina por siempre para este sábado, por ejemplo, 30, el mismo domingo, etcétera, y las vamos a dar a conocer ya la próxima semana, pero acá es a nivel de Chile, no solamente de Santiago, ¿ah? Todo Chile se ha organizado en distintas manifestaciones por el 29 de noviembre en honor a Palestina. Un abrazo para ti desde la Palestina ocupada, Javier Aboey, nuestro corresponsal, y nada, un gran abrazo. Gracias por tu aporte. Muchas gracias.